Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a nuestro video. Can Yaman conmueve a todos con su última confesión en redes, no podrás creer lo que dijo. En las últimas horas, el famoso actor turco Can Yaman ha dejado sin palabras a millones de sus fans alrededor del mundo al publicar un mensaje tan emotivo que provocó lágrimas incluso en las más fuertes. El protagonista de tantas historias románticas que hemos seguido con pasión ha decidido abrir su corazón como nunca antes. A través de su cuenta oficial, Can compartió unas palabras que rápidamente se viralizaron y provocaron un aluvión de reacciones por parte de sus seguidoras, especialmente mujeres que desde hace años le demuestran fidelidad y cariño incondicional. La noticia explotó como una bomba en las redes y no tardó en llegar a los principales portales de entretenimiento de España, Italia y toda Latinoamérica. Can comenzó su mensaje diciendo: "Hoy siento que necesito hablar con ustedes de una manera más personal, porque no todo en la vida es fama y éxito". Con esas palabras rompió el silencio que había mantenido en los últimos meses, donde muchos notaron que estaba más alejado de las cámaras y eventos sociales. Su declaración continuó con un tono aún más profundo: "Estoy pasando por momentos muy duros, y a veces siento que todo esto me supera. Agradezco a quienes me apoyan, pero también necesito un respiro". Estas frases bastaron para que en cuestión de minutos su publicación se llenara de miles de comentarios de apoyo, corazones y palabras de aliento. Entre esos comentarios, una fan escribió: "Can, siempre estaremos a tu lado, no importa qué pase". Otra le respondió: "Eres humano, mereces también ser escuchado". Y es que el actor, a pesar de su imagen de galán inquebrantable, demostró ser tan vulnerable como cualquiera. Lo más impactante fue cuando añadió: "He pensado en dejar todo y desaparecer por un tiempo. Estoy agotado". Sus palabras retumbaron en la comunidad de seguidores, quienes empezaron a especular sobre los motivos detrás de esta crisis emocional. Algunos medios turcos apuntan a la enorme presión mediática que sufre Can Yaman desde que saltó a la fama internacional. Las grabaciones continuas, los contratos millonarios y la exposición constante parecen haber pasado factura en su salud mental. Sin embargo, otros rumores indican que podría estar relacionado con problemas sentimentales, ya que Can no ha vuelto a ser visto con ninguna pareja oficial desde su comentada ruptura con Diletta Leotta. Aunque él no mencionó nombres, muchos creen que sus heridas amorosas siguen abiertas. Una de las frases que más conmovió a su público femenino fue: "A veces me siento solo, aunque esté rodeado de gente". Esa confesión, tan directa y honesta, conectó de forma inmediata con millones de mujeres que también conocen esa sensación de soledad. Una seguidora le comentó: "Tu dolor es el nuestro, Can. Aquí estamos para ti". Y en efecto, la reacción de apoyo fue tan grande que en menos de una hora el actor se convirtió en tendencia global. Mientras tanto, algunos amigos cercanos de Can salieron a declarar en medios turcos que el actor no está bien emocionalmente. Un colaborador de su último proyecto televisivo aseguró: "Lo vemos muy cansado, incluso durante los rodajes. Está haciendo un esfuerzo enorme". Este testimonio coincidió con la percepción de muchos fans, que desde hacía semanas notaban su semblante más apagado y distante. Pese a todo, Can quiso terminar su publicación con un rayo de esperanza: "Prometo intentar recuperarme, porque sé que ustedes me necesitan tanto como yo los necesito". Este mensaje logró calar hondo en el corazón de sus seguidoras, que no han parado de compartir sus muestras de afecto. Desde grupos de apoyo en redes hasta videos de homenaje en TikTok, la comunidad fan se ha movilizado para recordarle a su ídolo que no está solo. Incluso varias celebridades turcas reaccionaron al texto de Can, dándole ánimo públicamente. La actriz Demet Özdemir, compañera de reparto en una de sus novelas más exitosas, comentó: "Can, siempre fuiste fuerte, pero también tienes derecho a caer. Aquí estamos". Los expertos en prensa rosa no tardaron en analizar las consecuencias de esta confesión. Algunos opinan que podría ser el primer paso para un retiro temporal de la industria, algo que provocaría un verdadero terremoto mediático considerando los contratos y proyectos pendientes del actor. Otros creen que es solo un momento de vulnerabilidad, y que pronto volverá a brillar con la misma energía de siempre. Lo cierto es que sus palabras dejaron claro que detrás de su imagen de galán seguro y conquistador, hay un hombre que también sufre y se siente frágil. En las últimas horas, nuevos detalles salieron a la luz sobre el círculo más íntimo de Can Yaman.
Al parecer, su madre habría estado acompañándolo constantemente, preocupada por el estado anímico de su hijo. Según medios turcos, ella misma le aconsejó alejarse un tiempo de las redes para cuidar su salud mental. Sin embargo, Khan habría decidido compartir su dolor con sus seguidoras, confiando en que serían un sostén emocional. Su madre, según rumores, teme que esta sobreexposición termine afectándolo aún más. Pero Khan fue claro al decir, prefiero ser real y no fingir que todo está bien. Muchos fans se preguntan qué pasará ahora con los rodajes y contratos de publicidad que tiene pendientes. Recordemos que Khan estaba preparando una nueva serie con un importante canal italiano, además de campañas publicitarias para marcas de perfumes y ropa. Por ahora, nadie sabe con certeza si todo seguirá en pie o si habrá cancelaciones. Su agencia de representación solo ha emitido un breve comunicado. Can Yaman está atravesando un momento personal complicado, pedimos respeto y privacidad. Aún así, las especulaciones siguen creciendo. Algunos periodistas apuntan a que este momento de debilidad podría ser aprovechado por la prensa sensacionalista para sacar a la luz secretos del actor. Incluso se menciona que podrían aparecer exparejas dispuestas a hablar. Sin embargo, la gran mayoría de sus seguidoras rechaza estos rumores y se mantienen firmes apoyándolo. No nos importa el pasado de Khan, lo que nos importa es su bienestar, escribió una fan en un foro español. A medida que pasan las horas, el mensaje de Khan sigue generando impacto. Muchos psicólogos invitados a programas de televisión coincidieron en señalar que el actor hizo bien en expresar sus sentimientos, ya que normaliza hablar de la salud mental, especialmente siendo una figura pública masculina. Es valiente y necesario que alguien tan admirado diga que no puede más, comentó una especialista en la televisión italiana. Por supuesto, el equipo de trabajo de Can Yaman intenta mantener la calma y proteger su imagen pública. Pero la mayoría de analistas coinciden en que, después de este episodio, nada volverá a ser igual. Can ha mostrado su lado más humano, y eso, lejos de debilitarlo, podría fortalecer aún más el vínculo con su audiencia. Muchas mujeres se identifican con la presión social de aparentar fortaleza y encuentran en Can un reflejo de sus propias batallas internas. En uno de los mensajes finales de su publicación, Can Yaman expresó, no quiero decepcionarlos, pero necesito priorizarme. Esta frase fue la que más titulares generó, pues muchos la interpretaron como un posible anuncio de retiro. Sin embargo, fuentes cercanas aseguran que el actor solamente planea tomar unas semanas de descanso para reencontrarse consigo mismo. Sus fans, mientras tanto, organizaron hashtags de apoyo y ya planean enviarle cartas y obsequios para levantarle el ánimo. Lo que está claro es que este episodio quedará grabado para siempre en la memoria de sus seguidoras, porque pocas veces un ídolo tan admirado se muestra con tanta honestidad. Can Yaman, el mismo que nos enamoró con sus gestos románticos en la pantalla, ahora nos emociona con su lado más sincero y vulnerable. Y quizá eso lo hace aún más cercano y entrañable. Una fan lo resumió perfectamente, te queremos fuerte, pero también real. Así concluye este impactante relato sobre Can Yaman y su emotiva confesión que nos ha hecho reflexionar a todos. Si quieren seguir enterándose de más noticias sobre sus artistas favoritos, no olviden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita y dejarnos un comentario contando qué opinan de esta noticia. Nos vemos en el próximo video.